Hola chicos, buenas tardes, bienvenidos a nuestra clase del día de hoy. Quiero comentarles que ya en la clase pasada concluimos con el tema de metodología jurídica. El día martes pasado pudimos ya hacer unos ejercicios, bueno, que estuve yo ahí mostrándoles en la presentación de la metodología jurídica. Una clase antes de esa pudimos analizar lo que era todo una exposición de motivos de un artículo en particular. Ya el día de hoy vamos a comenzar con nuestra siguiente clase, que va a ser Derecho Internacional. Ok, nuestra clase es Derecho Internacional Privado, sin embargo vamos a iniciar con los antecedentes. Vamos a destacar que el Derecho Internacional Privado surge del Derecho Internacional Público. En un principio no había una separación de Derecho Internacional Público y privado, solamente era Derecho Internacional. Con el paso de la experiencia internacional se van perfeccionando, se va haciendo la división necesaria. Antes de eso, vamos a iniciar nosotros separando lo que es en materia nacional o en nuestro territorio, en nuestra jurisdicción, lo que es el derecho público y el derecho privado. Recordemos que aquí en México tenemos tres divisiones: derecho público, derecho privado y derecho social. Derecho público se refiere a todas aquellas materias que tienen que ver con el Estado en su carácter como tal, en su carácter de Estado. Tenemos, por ejemplo, a la materia penal, la materia administrativa, la materia fiscal, la materia derecho internacional público, etc. También tenemos el derecho privado, y ahí vamos a ver qué es aquel que estudia la relación entre particulares. Esto es, sí va a intervenir en un momento dado el Estado, pero a la resolución de ese conflicto entre dos o más particulares. Como ejemplo de las materias pertenecientes a este, tenemos el derecho civil, el derecho mercantil y el derecho internacional privado. En nuestro caso, vamos a estudiar el derecho internacional privado con antecedentes del derecho internacional público. Ahora, tenemos una tercera separación, que es el derecho social, y este se refiere a el conjunto de personas más vulnerables que se encuentran, y a ese estudio se dedica. Aquí vamos a encontrar el derecho del trabajo. ¿Por qué? Porque si ustedes comparan el poder en todo sentido de un trabajador con un patrón, pues la rama vulnerable o la población vulnerable va a ser el trabajador. Por lo tanto, es el más afectado, es el que menos recursos tiene, tanto económicos como de conocimiento, de cultura, de recursos, etc. Y por eso estudia esa rama. Otra rama por excelencia del derecho social es el derecho agrario. También se refiere al estudio o a la protección de las personas más vulnerables, en este caso todas aquellas personas que de manera pudiera ser económica no lo necesitan, sin embargo su riqueza no es en dinero, sino en especie y pocas veces conocida o pocas veces equiparable. ¿Ok? Y algunos autores actualmente presentan también el derecho a la seguridad social como parte de esta separación, precisamente porque las personas que necesitan o necesitamos de una protección médica, pues somos las personas más vulnerables. Sin embargo, bueno, eso es una nueva teoría y apenas se está perfeccionando esa parte. También otro de los nuevos ramas pertenecientes a esta es el derecho migratorio. También es una rama reciente, dadas las circunstancias que se ven, y regresaríamos un poco al tema de derecho internacional.
el tema de poder controlar la carga de la migración, pues es mucho más complicada y más compleja cada día para los estados-nación. El recibir un amplio número de personas, una amplia masa de personas, se complica en todos los sentidos, tanto en recursos, en economía, en salud, en trabajo, en seguridad, etcétera. Por eso es precisamente que se relaciona, se regula y se crea este derecho. Y una última, hablan de el derecho de ambiental. Si bien es cierto, el derecho ambiental también es una rama del derecho un poco más conflictuada, y si esto se refiere a que es una rama nueva, estamos hablando que no nos cuesta más de, o no nos llevamos más de unos 50 años, una rama nueva que afecta a todos, a todo el territorio. Por eso es precisamente que los autores pretenden hacerlo a partir desde esta connotación del derecho social. Es compleja, la rama es nueva, es una rama en la que pudiesen dedicarse los nuevos juristas, porque es una rama que está poco explotada, es una rama que ahorita estamos sintiendo, simplemente estos días que han sido de mucho calor, pues son parte de, o como consecuencia de eso. ¿Qué pasa aquí? Bueno, las especialidades en esa materia incluyen ya otro tipo de experiencia, de profesión, etcétera, de profesionalización. De hecho, si ustedes quisieran entrar a un curso de esa rama, pues sí están un poco caros por el nuevo auge y las nuevas consecuencias que se están teniendo. Por ejemplo, ahorita lo que está de nuevo, que es el litio, el uso del litio que viene en teoría a sustituir a el petróleo, pues todo eso lo va a estudiar el derecho laboral. Y unos últimos estudios también hablan sobre el derecho minero. Sin embargo, bueno, pues esta rama también se refiere a una minoría, se refiere a gente vulnerable y se refiere a una rama que ha surgido o ha estado muchos años, pero que a lo mejor nunca se ha regulado como tal. Y ustedes saben que últimamente han pasado muchos, bueno, a lo mejor siempre, pero ahora se documentan más incidentes dentro de este trabajo o realizando este trabajo. Es por ello que también se considera dentro de esta rama. ¿Ok? Y una vez analizado todo las diferentes ramas del derecho, de derecho público, derecho privado y derecho social a nivel nación, a nuestro derecho, pues lo vamos a asimilar a nivel internacional. ¿Qué va a tratar el derecho internacional público? Pues es la relación entre los estados-nación y los sujetos del derecho internacional. Les puedo hacer la mención de que el derecho internacional público tiene que ver con los sujetos del derecho internacional público. Les voy a mencionar algunos. El sujeto por excelencia es el Estado, Estados-nación. Estamos hablando de todos los países. Estamos hablando de todos los países que tengan, pues, las características de ese derecho. Estamos hablando de territorio, población y gobierno. Y también dice el artículo primero de la Convención de Montevideo
que tienen que tener la capacidad para ser titulares de derechos y obligaciones ante el derecho internacional. Es decir, México cuenta con las 4 características: tiene un territorio determinado, una población enumerada y un gobierno bien cimentado, dividido en 3 poderes. Cuenta con una república democrática, etc. Y entonces, de esa manera, pues, México forma parte o es un sujeto de derecho internacional. Así, los siguientes estados-nación, cualquier país es un sujeto de derecho internacional público. Y tenemos otros sujetos del derecho internacional, como son la Santa Sede o la Ciudad del Vaticano, que aquí vamos a ver que radica o es titulada por un papa. Nosotros lo podemos ver desde el aspecto de la religión católica, pero no nada más es en ese sentido. También lo vamos a ver como un sujeto de derecho internacional, un sujeto que tiene derechos y tiene obligaciones y que tiene una división de poderes. Ese tipo de sujetos del derecho se consideran sujetos atípicos porque no van a cumplir con el artículo 1 de la Convención de Montevideo, que dice, y repito, territorio, población, gobiernos determinados y la capacidad para ser titular de derechos y obligaciones a nivel internacional. En el caso de este primer sujeto, que es el Vaticano, no cuenta con una población determinada, el territorio sí, él tiene un territorio determinado, y su nivel de gobierno recae en una sola persona, que es el Papa. El Papa hace las veces de poder ejecutivo, poder legislativo y poder judicial. Y de esa forma también de representante de su nación, de la nación. Ustedes saben que el país más pequeño de todo el mundo es precisamente el Vaticano. Se encuentra dentro de lo que es Roma, pero es un país autónomo, individual, es un país con su propia cultura, ideología. Para ser nacional de ese país se necesita que sea por una invitación, no se puede ser ciudadano del Vaticano nada más así. Y ahora bien, ¿qué pasa, por ejemplo, con su billete? Al Vaticano ser un lugar tan pequeño, no tiene un banco nacional donde se emitan sus billetes. Y le pide a Roma que emita sus billetes, aunque también circula la moneda general, tiene su propia moneda con sus logos y demás. Sin embargo, bueno, pues ellos no la imprimen, pero ahí se encuentra. Ok, ahora, otro organismo internacional sujeto de derecho es la Soberana Orden de Malta. La Soberana Orden de Malta no tiene territorio determinado, toda vez que esa parte de la historia empieza con los caballeros templarios. Buscan seguir o ayudar a la gente. Se fundan o se fundamentan en ayudar a las personas con necesidades. Por ejemplo, cuando hay un desastre natural, ellos acuden y ellos ayudan. O cuando hay guerra, ellos están ayudando a las víctimas de esta. Lo mismo, para ser parte de ahí necesitas una invitación
por parte del Consejo de la Soberana Orden de Malta. El que liderea o el titular de la División de Poderes es el Gran Maestre. Dura en su cargo 10 años y él va rolando sus funciones cada esa temporalidad. Se supone que no tiene de hecho la Soberana Orden de Malta ni territorio propio, ni población establecida, incluso su economía se sostiene de las personas pertenecientes a la Soberana Orden de Malta, es decir, se sostiene por sus propias aportaciones personales. Hay, hay muchas, hay muchos países en los que abarca la Soberana Orden de Malta, muchos, incluyendo México. México es uno de ellos. Vienen aquí a hacer sus actividades como pago o como parte de su estrategia, ¿ok? Tenemos también lo que es el individuo como tal, que aquí entraría ya un poco lo que es el derecho internacional privado, el individuo como parte de la responsabilidad del derecho el derecho internacional, ¿ok? Y tenemos también las organizaciones internacionales, y de esas vamos a encontrar muchas, como la ONU. También tenemos los tratados internacionales que forman, bueno, son el acuerdo de esa organización internacional. Y bueno, para ver nosotros precisamente esos antecedentes, cómo es que nosotros logramos llegar a ese punto, vamos a ver que todo esto inicia o tiene sus antecedentes con la paz de Westfalia. Esta paz o este tratado dio término a la Guerra de los 30 años. Vamos a ver que el término de paz de Westfalia se refiere a dos tratados de paz de Osnabrück y Münster. Estos se firman, como lo ven en la presentación, el 24 de octubre de 1648 en la región histórica de Westfalia, por eso llevan ese nombre. Y cuando ustedes, o cuando lleguemos a estudiar los tratados, vamos a ver que llevan el nombre del país donde, o de la ciudad donde se firman. Con estos finaliza la guerra de los 30 años entre Alemania y también finaliza la guerra de los 80 años entre España y los Países Bajos. En estos tratados participaron el emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, en aquel entonces Fernando III de Habsburgo. Participa también la monarquía hispánica, los reinos de Francia y Suecia, las Provincias Unidas, llamadas también Países Bajos, y sus respectivos aliados entre los príncipes del Sacro Imperio Romano Germánico. Primero que nada, este antecedente histórico dio lugar al primer congreso diplomático moderno e inició un nuevo orden en Europa Central, basado en el concepto de soberanía nacional. Varios historiadores le asignan a esta historia un capital de Westfalia, estableciéndose el principio de integridad territorial.
Es el fundamento de la existencia de los estados frente a la concepción feudal de que territorios y pueblos constituían un patrimonio hereditario, y esto hace que marque el nacimiento del Estado-nación. Ahora bien, ¿qué efectos tuvo este antecedente? Pues el Sacro Imperio Romano Germánico, en 1640, después de casi 30 años, se volvió a reunir y a la Dieta Imperial, y esto fue aprovechado por los estados del imperio para acusar al emperador Fernando III de Habsburgo, que fue parte de la Paz de Westfalia, de sobrevalorar a España, mientras Suecia y especialmente Francia presionaban en el mismo sentido para hacer la colaboración de las dos casas de Habsburgo. Para debilitar el Sacro Imperio Romano Germánico, la principal autoridad transaccional de la época se proclamó la primacia de los estados alemanes frente a poderes externos como el emperador o el papa, pero el Sacro Imperio, la Paz de Westfalia, supuso la pérdida real del emperador y una mayor autonomía a los 300 estados resultantes. Para el país de Francia, que fue parte de la Paz de Westfalia, uno de los principales negociadores fue el cardenal Mazarino, primer ministro de Francia en el año de 1643, es decir, se dan cuenta antes de que se firmara el tratado. Esta fue la gran beneficiada de la Paz de Westfalia. Por un lado, se reducía el poder de su gran adversario continental, el imperio, y por otro se extendía hacia el este con el reconocimiento de la anexión de Metz, Toul y Verdun, ocupadas en 1552. Desde el 30 de septiembre de 1681, con la anexión francesa de Estamburgo, se salvaron las posesiones del Principado de Salam, de Rouergue y de Mulhouse, entre algunos otros, y estaría en el poderío francés. Por ello es que entra dentro del tratado de este tratado. Después, para los Países Bajos, la intención inicial del emperador era incluir a España en la paz, pero las presiones de Francia lograron su neutralidad en la guerra entre ambas naciones pirenaicas. Y Francia, junto con España, pues empieza a formar parte y a incluirse en esto, ¿ok? En el caso de España, hasta el reinado de Felipe III, España se había mantenido con la principal potencia de Europa, con Felipe IV. Ya se empiezan a ver signos claros de la decadencia que quedan patentes después de la Paz de Westfalia. Aquí les voy a decir que la Paz de Westfalia duró, fue un buen tratado y todo. Sin embargo, no se cumplen las condiciones y después de eso vamos a ver que inicia, bueno, al pasar el tiempo, da pie a otro tipo de conflictos, ¿ok? La Paz de Westfalia supuso modificaciones en la base del derecho internacional, con cambios importantes encaminados a lograr un equilibrio europeo que impidiera a unos estados imponerse a otros. Los efectos de la Paz de Westfalia se mantuvieron hasta las guerras y revoluciones nacionales del siglo XIX.
Perdón, chicos, es que el calor estos días ha estado. Y ahorita en este horario se siente más, ¿no? Aunque creo que inclusive que a mediodía. Este tratado supuso la desintegración de la República Cristiana y el imperio de Carlos V. También tuvo un efecto en materia religiosa. Posterior a ello, vamos a ver que, bueno, es la Guerra de los 30 años, desgarró el corazón de Europa entre 1618 y 1648. Por eso duró 30 años. Posterior a ese llega lo que es el Congreso de Viena. El Congreso de Viena fue un encuentro internacional celebrado en el capital del Imperio Austriaco, convocado con el objetivo de restablecer las fronteras de Europa tras la derrota de Napoleón Bonaparte y realizar las políticas o reorganizar las políticas del antiguo régimen. Este fue firmado en 1815 por el emperador de Austria, Francisco I, Florencia, Italia, en 1768. Bueno, él nace ahí, Viena, Austria, en 1835, y el rey Federico Guillermo de Prusia, ahí se van los años, y también el zar. Su intención del Congreso de Viena era retomar a Europa a la situación anterior, es decir, antes a la Revolución Francesa. Estamos hablando aproximadamente de 1789, no solo para restablecer las fronteras nacionales transformadas casi 20 años antes, sino también para asegurar el equilibrio de poder que evitase otra serie de conflictos armados a gran escala, como fueron las anteriores guerras revolucionarias francesas y las guerras napoleónicas. Esta reunión abarcó desde el 18 de septiembre de 1814 hasta el 9 de junio de 1815. El Congreso tuvo como base dos grandes principios: el principio monárquico de legitimidad y el principio de equilibrio de poder, siendo el principal impulsor de la reunión el príncipe Klemens, ministro de Asuntos Exteriores de Austria y destacado diplomático de aquella época. Y bueno, eso nos conduce, como parte de la historia, a la Primera Guerra Mundial, también conocida como la Gran Guerra. Ustedes conocen la historia, fue un conflicto armado de carácter militar, de carácter mundial. Sin embargo, se centra el mayor conflicto en Europa. Empieza el 28 de julio de 1914 y finaliza el 11 de septiembre de 1918, cuando Alemania acepta las condiciones del armisticio. Participan muchísimos países, precisamente por eso recibe el calificativo de mundial, porque se ven involucradas todas las grandes potencias industriales y militares de aquel entonces. Se divide en dos alianzas: por un lado la llamada Triple Alianza, formada por las potencias centrales, el Imperio Alemán y Austria-Hungría. Italia, que había sido miembro de la Triple Alianza, junto a Alemania y Austria-Hungría, no se une a las potencias centrales, pues Austria, en contra de los términos pactados, fue la nación agresora que desencadenó el conflicto. Y por otro lado se encuentra la Triple Entente. Esta está formada por el Reino Unido, Francia y el Imperio Ruso. Ambas alianzas, es decir, tanto la Triple Alianza como la Triple Entente, tuvieron varios cambios. Varias naciones se listaban en uno o en otro lugar y acabarían ingresando en las filas de uno u otro bando.
Italia en el Imperio de Japón, Estados Unidos en la Triple Entente, mientras el Imperio Otomano en el Reino de Bulgaria se reúnen a las potencias centrales. Entonces, de alguna manera hasta que se fueron adaptando a sus nuevas condiciones. Hasta antes del comienzo de esta Segunda Guerra Mundial, esta guerra se llamaba Gran Guerra o Guerra Mundial. Precisamente no se contemplaba obviamente en aquel entonces que hubiera una Segunda Guerra, por eso no se le llamaba la primera. Sin embargo, bueno, ahorita vamos a ver cuando se abarque ya lo que es la Segunda Guerra, y de ahí en adelante, pues todo lo que sigue, que es la creación del derecho internacional. El 28 de julio de 1914, los austrohúngaros iniciaron las hostilidades con el intento de invasión de Serbia, mientras que Rusia se movilizaba. Alemania invadió Bélgica, que se había declarado neutral, y Luxemburgo en su camino a Francia. La violación de la soberanía belga llevó al Reino Unido a declarar la guerra a Alemania. Los alemanes fueron detenidos por los franceses a pocos kilómetros de París y se inició una guerra de desgaste donde las líneas de las trincheras apenas sufrían variación alguna hasta 1917. Tras años del relativo estancamiento, la guerra empezó su desenlace en marzo de 1917 con la caída del gobierno ruso, tras la Revolución de Febrero y la firma del Acuerdo de Paz entre la Rusia revolucionaria y las potencias centrales. Después de la Revolución de Octubre, en marzo de 1918, el 3 de noviembre de 1918, el Imperio Austrohúngaro firmó un armisticio tras una ofensiva alemana a principios de ese año. Si ustedes se dan cuenta, esto inicia ya a principios y ya para finales de ese mismo año, pues se le da fin a esta primera guerra. Después de esto, después del fin de la guerra, 4 grandes imperios dejaron de existir: el alemán, el ruso, el austrohúngaro y el otomano. Los estados sucesores de los dos primeros perdieron una parte importante de sus antiguos territorios, mientras que los dos últimos se desmantelaron. El mapa de Europa y sus fronteras cambiaron por completo y varias naciones se independizaron o se crearon. Con ese fin se da paso a lo que es algo importante que nosotros vamos a ver, que es el Tratado de Versalles. Se firma, y con esto se pone fin a la Primera Guerra Mundial. Se firma el 28 de junio de 1919 y pone fin a la Primera Guerra Mundial. Fue un tratado de paz que se firmó en Versalles, precisamente por eso lleva el nombre, a fines de la Primera Guerra Mundial por más de 50 países. Este tratado puso fin a lo que sería la última guerra, tratando de limitar futuras aventuras militares por parte de Alemania. Terminó oficialmente con el estado de guerra entre Alemania, el Segundo Reich y los aliados de la Primera Guerra Mundial. Se firma el día que ya les comenté en la Galería de los Espejos del Palacio de Versalles, por eso lleva el nombre. Exactamente 5 años después del atentado de Sarajevo, en el que fue asesinado el archiduque Francisco Fernando, el principal detonante de la Primera Guerra Mundial. A pesar de que el armisticio fue firmado meses antes, cuando nosotros vemos la fecha el 11 de noviembre de 1918, para poner fin a las hostilidades en el campo de batalla, se necesitaron 6 meses de negociaciones en la Conferencia de Paz de París para concluir el tratado, entrando en vigor este Tratado de Versalles el 10 de enero de 1920. Vamos a ver que la estructura del tratado habla del Pacto de la Sociedad de Naciones, las fronteras de Alemania,
Y ahí, en esa parte, es donde a Alemania no le agrada ese tratado porque está delimitándolo en exageración y da pie a que años después, no tantos, llegue lo que es la Segunda Guerra Mundial. También habla de los derechos e intereses alemanes fuera de Alemania, cláusulas militares y navales, así como aéreas, prisioneros de guerra y cementerios, sanciones, reparaciones, cláusulas financieras, cláusulas económicas, navegación, puertos de vías marítimos y vías férreas, trabajo, garantías y límites territoriales, cláusulas territoriales. Esto le da origen a la Segunda Guerra Mundial. Y aquí vemos cómo viene lo que es la Segunda Guerra Mundial. Ok, la Segunda Guerra Mundial fue un conflicto militar global que se desarrolló entre 1939 y 1945, del 1 de septiembre al 2 de septiembre de cada año, y en ello se vieron implicadas la mayor parte de las naciones del mundo, incluidas todas las grandes potencias, así como prácticamente todas las naciones europeas. Se agrupan también en dos alianzas, así como en la Primera Guerra Mundial vimos. La segunda son dos, los aliados por un lado y las potencias del eje por otro. Recordemos que en la Primera Guerra Mundial era la Triple Alianza y la Triple Entente. Aquí son los aliados y las potencias del eje. Hasta ahorita ha sido la mayor contienda bélica de la historia, con más de 100 millones de militares movilizados y un estado de guerra total en lo que los grandes contendientes destinaron toda su capacidad económica, militar y científica al servicio del esfuerzo bélico, borrando la distinción entre recursos civiles y militares. Se marca por hechos de enorme persecución que incluyeron la muerte masiva de civiles. De hecho, a partir de ahí, bueno, ahorita vamos a ver que esta Segunda Guerra Mundial da pie a la creación de varios derechos y tratados internacionales, como son la Organización de las Naciones Unidas, con el objetivo rotundo de que no se volviera a ver este daño masivo. Se crean muchas leyes, se da paso a muchos acuerdos. Si llegamos, vamos a ver en los estatutos de Roma, precisamente, donde pues, se prohíben todos estos delitos que en aquel entonces y en esa guerra pues fueron de carácter masivo y afectaron a toda la población. Se muere ahí la gente a nivel masivo, a nivel genocidio, en el Holocausto, los bombardeos intensivos sobre las ciudades y el uso por primera vez en un conflicto militar de armas nucleares. Precisamente por eso se prohíben este tipo de cosas. La Segunda Guerra Mundial fue la más mortífera de la historia,
con un resultado de entre 50 y 70 millones de víctimas. Todavía no se contabiliza, había muchas personas a las que se quedaron sin identidad y que no pueden ser contabilizadas. Pero se refiere al 2.5 de la población mundial. Los que han tenido la oportunidad de estudiar esta guerra, ha sido un conflicto bélico enorme, complicado, uno de los peores conflictos que han existido, de la decadencia, de la integridad humana más grande, y precisamente por ello es que se crean las primeras organizaciones internacionales con el objetivo de que no vuelva a ocurrir un siniestro de esa magnitud. El principio de esta guerra se sitúa en el 1 de septiembre de 1939 con la invasión alemana de Polonia, cuando Hitler se decide a la incorporación de sus reivindicaciones expansionistas más delicadas. El corredor polaco, que implica la invasión de la mitad occidental de Polonia, la mitad oriental, junto con Estonia, Letonia y Lituania, fue ocupada por la Unión Soviética. Mientras que en Finlandia logra mantener su independencia, los soviéticos, después de la Guerra de Invierno, el Reino Unido y Francia les declara la guerra a Alemania, que se esperaban con una repetición de la Guerra de Trincheras, también conocida como Guerra de Mentira, para la que habían tomado toda clase de precauciones. Sin embargo, pues no fue las mismas circunstancias ni abarcó tanto. La Segunda Guerra Mundial fue un conflicto en el que se involucraron ya más temas de violación a los derechos humanos de las personas, no que al firmarse precisamente la Organización de las Naciones Unidas, pues lo que se intenta es que no se vuelvan a violentar de esa manera ni de ninguna otra precisamente todo ese conflicto, que no vuelvan a violentarse de esa manera a nivel nación, a nivel persona. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa después de la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, los acuerdos con los que van terminando? Se crea o se funda la ONU, la Organización de las Naciones Unidas. Vamos a ver que inicialmente la firman 50 países, tardan un par de meses en llegar a los arreglos, terminan firmando las 51 países y bueno, ahorita ya es una magnitud de países. Ahora, esto le da fin a un sinnúmero importante de conflictos bélicos y aunque existen los conflictos les pone una limitante. ¿Ok? Entonces, hasta aquí son los antecedentes de lo que nosotros vamos a tratar como derecho internacional. ¿Por qué existe el derecho internacional? Por todo lo que comentamos hoy en clase. Entonces, eso da pie a la creación del derecho internacional en general, y de ahí, bueno, vamos a ver la división ya como se ve a nivel público y a nivel individual o a nivel privado. Ok, chicos, y bueno, hasta aquí vamos a dejar la clase del día de hoy. Que tengan una excelente tarde-noche y nos vemos en la siguiente clase. Muchas gracias.